Hoy quiero compartir con ustedes buenas nuevas. Yo no sé cuántos conocen personas que les encanta dar malas noticias. ¿Y qué será más fácil, dar malas noticias o dar buenas noticias? Yo no sé si usted nota la diferencia. A mí me gusta mucho hablar de las buenas nuevas de salvación porque he llegado a entender que anunciar buenas nuevas es contarle a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo quiero dedicar estos 30 minutos para hablar de este tema porque es necesario que nos animemos a hablar de las cosas grandes que Dios ha hecho y que sigue haciendo en nuestra vida. Ya les compartí de poner la confianza totalmente en Dios, de tener esa esperanza así ferviente de que hay un lugar preparado para nosotros. Y si nosotros sabemos eso ya, ¿por qué no anunciarle a las demás personas que desconocen de este mensaje? ¿Y sabe por qué mucha gente desconoce el mensaje? Porque no le pedimos a Dios sabiduría cómo anunciar. Lo único que le queremos dar es látigo a la gente. ¿Por qué? Porque no nos estamos capacitando para dar buenas nuevas. Y yo quiero orar para que estos minutos que vamos a compartir con la audiencia sean bien aprovechados. Si usted ya está conectado, pues únase conmigo. En la presencia del Señor podemos encontrar la ayuda para poder entender el mensaje. Hay personas que se dedican solamente a buscar lo negativo de los mensajeros, pero déjeme decirle que Dios nos ha capacitado para luchar con cualquier tipo de personas en este campo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me da de poder continuar hablando de tu palabra, de continuar capacitando a aquellos que ya creyeron en las buenas noticias, de aquellos que ya se están beneficiando de ellas y quizás no hayan la forma como hablarle a otros. Y yo vengo como un mensajero que tú has puesto en este tiempo, haciendo uso de los medios para poder aconsejar a aquellos que se limitan de anunciar las buenas nuevas de salvación, porque todos los que hemos recibido el milagro más grande de ser nuevas criaturas, estamos delegados para poder anunciar. Solamente tenemos que disponernos para poder compartir con otros que están necesitados de ese regalo que ya nosotros hemos obtenido. Así que, Padre, dame la gracia para darme a entender a la audiencia y que estos minutos sean edificantes a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les estaba diciendo, es más fácil para mí dar buenas noticias. Las malas noticias, de hecho, el creyente no tiene temor a malas noticias, pero hay gente que le encanta inventarse noticias malas y les encanta anunciar aquello que no bendice, que no edifica. Pero en este caso yo le quiero decir que si a usted le cuesta hablarle a otras personas del evangelio, si a usted le cuesta evangelizar, anunciar el mensaje, usted debe de saber que es necesario hacerlo, porque hay personas que a través del mensaje que nosotros damos van a querer conocer más de la verdad. Y aquí en lo que Dios me ha puesto al alcance de mi capacidad para compartir, vamos a ver ejemplos de personajes que experimentaron un cambio en su vida y tuvieron que ir a decirle a otros. Pero ¿sabe qué? Hay algo que me impacta a mí, es de aquel hombre que estuvo endemoniado. Eso lo vemos en Marcos capítulo 5, versos 18, 19 y 20. Es bien interesante lo que aquí Dios me muestra. Entonces quedamos en eso, ¿verdad? Ponga mucho cuidado, que anunciar buenas nuevas es contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Dice este relato, usted lo puede leer en Marcos 18. Ahí está hablando de un endemoniado que Jesús liberó. Dice que este endemoniado, cuando vio que Jesús entraba en el arca, o en la barca, perdón, este hombre que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Pero lo que me hace meditar este relato es que dice que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí me hace meditar lo que dicen algunos, que a veces como creyentes queremos convertirnos en candil de la calle, o querer alumbrar allá afuera y ser oscuridad en la casa. Entonces yo pienso que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a los primeros que tenemos que testificarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, es a los nuestros, a nuestra familia. Y si no nos quieren escuchar, pues entonces publiquemos a otra gente que no es nuestra familia. Pero los primeros que tienen que oír el mensaje de nuestra parte es nuestra familia. ¿Sabe qué? Porque son ellos los que van a evidenciar si verdaderamente Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Pero otra gente que no nos conoce, le podemos hablar bonito, pero posiblemente sin tener un cambio o un encuentro personal con el Señor. Entonces, esto quiero que quede bien claro, que si le estoy animando a que usted anuncie las buenas nuevas de salvación, comience con los suyos y después con los demás. Entonces dice que este hombre, cuando Jesús no le permitió que estuviese con él, sino que lo envió a contarle a los de la casa de él cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Entonces dice que este hombre se fue y comenzó a publicar en un lugar que se llama Decápolis, y él publicaba cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice que la gente al oír se maravillaban. Mire qué bonito es cuando la gente escucha lo que nosotros hablamos, cuando verdaderamente Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Entonces vemos que a la luz de la palabra, el deber de nosotros es anunciar que el Señor hace cambios en nuestra vida. Anunciarle a la gente que vengan a conocerle a Él. No solamente que le conozcan por lo que estamos diciendo nosotros como mensajeros, sino invitarlos a que las personas comiencen a tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, y que sea una relación personal, no que la gente dependa solo de nosotros los mensajeros. Tenemos que disponerlos a anunciar las buenas nuevas. Por ejemplo, en los años que tengo de estar predicando las buenas nuevas, siempre le digo a la gente: usted tiene que no depender de mí como mensajero. Yo le estoy enseñando cómo acercarse a Dios, cómo obtener la entrada a la presencia de Dios. Y cuando usted ya logró eso, usted tiene que ya comenzar personalmente, como aquellos que fueron invitados a conocer a Jesús por medio del mensaje de aquella mujer samaritana. Esto es bien interesante, porque dice la palabra que cuando la samaritana tuvo una conversación con Jesús, y Jesús le dijo todo lo que ella vivía en la vida personal de ella, aún aquellas cosas que ella pensaba que nadie más sabía, que solo ella y los hombres que se relacionaban con ella. Ante los ojos de Dios estamos al descubierto. Y cuando esta samaritana se dio cuenta que Jesús le había revelado su vida personal, entonces se impactó tanto y se fue, dice la palabra, a anunciarle a aquellos que vinieran a ver a Jesús.
porque ella consideraba que este podía ser el Cristo. Y esto lo vemos en Juan. En Juan capítulo 4, allí ve usted el relato de la samaritana. Usted lo puede conocer posiblemente, pero no sé si se le ha revelado de que es necesario invitar a otros a que vengan a conocer a aquel que nos ha revelado nuestras intimidades, aquellos pecados que solamente nosotros los conocemos. Y cuando nosotros descubrimos eso, por ejemplo en mi caso, cuando yo he visto cómo Dios se ha revelado a mi vida, esa es la pasión que tengo de anunciarle a la demás gente que venga a Cristo, porque es algo hermoso tener una relación personal con Él. Entonces dice en el 4:29 de Juan, que esta mujer se fue y ¿sabe qué les dijo? A los que les empezó a contar lo que había encontrado: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces aquellos que oyeron esto en aquella ciudad, dice que salieron y vinieron a él, vinieron a Jesús. Entonces cuando nosotros los que anunciamos buenas nuevas es para que vengan a Jesús. Y dice la palabra en el 4:39 que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por el mensaje o por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando ya entramos a esa relación con Dios, que estamos al descubierto de todo aquello, entonces para nosotros eso es un impacto y nos damos cuenta que el evangelio es más real de lo que uno se imagina. Entonces dice la palabra en el 4:41, y creyeron, aquellos que vinieron a Jesús, creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Cuando ya lo oyeron hablar directamente a él, entonces muchos más vinieron y se convirtieron. ¿Y sabe qué decían? Dice el 42, y decían a la samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cuando nosotros introducimos a las personas a que vengan al conocimiento de la verdad, solamente es una media probadita que le estamos dando, porque hay gente que no está anunciando de esta manera el mensaje. ¿Por qué? Porque posiblemente no han salido de las tinieblas a la luz admirable. Pero cuando nosotros hemos salido, o Dios nos ha sacado verdaderamente de la incredulidad, del pecado en el que estábamos, va a ser fácil anunciarle a otros lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Entonces dice que muchos creyeron por la palabra y decían a la mujer: ya no creemos porque tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Entonces qué bonito cuando las personas ya dicen: no fue por lo que el hermano Moisés me está predicando que yo estoy bendecido. Estoy bendecido porque tengo una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ahora que como mensajero que lo introduje a usted, pues si usted está agradecido por haberlo introducido en el mensaje que le está dando un rumbo nuevo a su vida, entonces, ¿qué es lo que yo le pido? Es que ore por mí para que Dios me siga usando para seguir anunciándole a otros. Ya usted ya entró en este hermoso evangelio. Ahora usted dedíquese a anunciarle a otros. Colaboremos, seamos colaboradores en este campo en el que estamos de anunciar buenas nuevas. Entonces vemos que cuando le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Entonces ellos llegaron a conocer. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros vivir? Es el experimentar en nosotros mismos que Dios verdaderamente ha cambiado. Entonces, no podemos anunciar buenas nuevas si esas buenas nuevas no han impactado nuestra vida, si esas buenas nuevas no nos han dado un rumbo a nuestro vivir como seres humanos. Entonces, tenemos que experimentar en nosotros mismos. Recordemos siempre que la fe, dice la palabra, que viene por el oír.
el oír que la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber eso como creyentes, que dice Romanos que la fe es el resultado de oír el mensaje. Pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Y si usted no está hablando de Cristo, no será porque no ha nacido de verdad, no será porque usted no es verdaderamente creyente, y por eso es que se limita, porque cuando uno ha recibido a Jesús como su Salvador, lo primero que quiere es estar cerca del Señor, como aquel hombre endemoniado que al ser liberado él quería estar con Jesús, pero Jesús lo envió a contarle a las familias. Entonces, cuando este hombre se sintió que verdaderamente había obtenido un cambio, entonces quiso anunciar. Entonces, el oír el mensaje es para anunciarle a otros que Cristo ha venido a nuestra vida y que puede cambiar la de ellos. Así que la fe, debemos de saber que viene del oír, el oír la palabra de Dios. Cuando ya oímos la palabra de Dios, vienen nuestros oídos y se destapan, y ahora sí podemos entender la revelación de la palabra. Entonces es importante que aprendamos a anunciar buenas nuevas. ¿Qué dice Romanos? Perdón, que le estuve dando en la lectura que le di de Romanos 10:17. Ahí es donde dice que la fe es el resultado del oír el mensaje. Pero para oír el mensaje tiene que alguien hablar del mensaje. Entonces, lo que su servidor está haciendo, hablando del mensaje. Dice Romanos 10:13 y 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hay mucha gente que no sabe cómo invocar el nombre del Señor. Y si nosotros somos creyentes, debemos de introducir a otros a este nuevo caminar que hemos encontrado. Pues, ¿cómo invocarán? Dice aquí en Romanos 14, a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay gente que predica solamente hablando tonteras, le puedo decir. No están hablando de buenas nuevas. Las buenas nuevas es decirle a otros que Dios es amor y que por amor a la humanidad envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Si verdaderamente le reconocemos que Él es el Salvador, pues nos va a dar un rumbo nuevo a nuestra vida. Pero hay predicadores que lo único que se encargan es de maldecir a la gente, en vez de pedirle a Dios que los haga mensajeros con un anuncio de un cambio en su vida. Porque cuando nosotros anunciamos que verdaderamente el Evangelio es verdad, porque lo estamos experimentando en nuestra propia vida, es fácil anunciar el mensaje. Pero hay gente que tiene miedo. ¿Por qué? Porque no están a cuentas, no están obedeciendo verdaderamente lo que la palabra enseña. Entonces hay gente que no puede invocar a aquel en quien no han creído. Entonces, pero si usted ha creído, a usted no le va a costar invocar. ¿Y cómo va a creer alguien de quien no ha oído? Y hay gente que no ha oído porque no están escuchando en sí la palabra de Dios, sino lo único que están escuchando es insulto. Entonces, si usted va a anunciar buenas nuevas, pídale la gracia al Señor cómo hacerlo para que estas personas puedan oír. ¿Y cómo oirán? Dice, sin haber quien les predique. Hay gente que lo único que está hablando, como le digo, son tonterías que lo sacan a la gente del buen deseo de querer escuchar un mensaje. Entonces, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, debemos de saber que nosotros estamos delegados para anunciar. Yo le decía que cuando Jesús se acercó a los discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles, esta partecita me interesa que usted escuche, lo que nosotros tenemos que anunciarle a las personas es que si obedecen lo que Dios ha mandado, porque esto es lo que Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando le anunciamos buenas nuevas a las personas, debemos de decirles de una buena vez que si vienen a Cristo para obedecer lo que Él ha mandado, Él va a estar todos los días con nosotros. Entonces es cuando venimos a caer en ese campo lleno de tanta protección, de tanta bendición, y en vez de estar enfocado en las malas noticias que se están dando en el mundo entero, vamos a estar interesados en las buenas noticias que tenemos en la palabra que se nos ha dejado para que nosotros, a través de esas buenas noticias, imagínense, esta es una buena noticia, el saber que si nosotros somos obedientes a lo que Dios nos ha mandado, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y usted cree que si Dios está con nosotros, tenemos una gran protección, y todo lo que nos acontece tendrá que ser para bien. Entonces yo quiero invitar a la audiencia de Radio Nazaret, también a los que me siguen en las plataformas, en redes sociales, que si son seguidores de mis publicaciones, puedo decirlas porque son mías, porque pasan por mí y soy responsable de lo que predico, de lo que hablo. Pero si usted es un seguidor del contenido que yo publico, yo quiero invitarlo a que se convierta en un pregonero del evangelio con esa pasión de anunciar, así como estas personas que experimentaron verdaderamente que Dios se había manifestado a su favor, como usted cree que este que había sido endemoniado, al pedirle a Jesús que quería estar con él, usted cree que era así nomás, es porque había sido libre, había sido liberado de eso que lo atormentaba. Pero ¿qué le dice Jesús? Vete a los tuyos, diles que ahora eres libre, que ahora Jesús tuvo misericordia de ti, yo tuve misericordia, el Señor tuvo misericordia de ti. Entonces, cuando Él anunció eso, y tremendo, porque cuando nuestra familia, yo recuerdo que hace un tiempo vino un hombre aquí a la iglesia, y después apareció un muchacho y dice, bueno, yo vengo a la iglesia, ¿saben por qué vengo a la iglesia? Por el cambio que he visto en mi tío, dice este hombre. Este cambio que Dios ha hecho en mi tío es lo que me ha motivado a venir a la iglesia. Y ahora no solamente está el tío aquí, sino que están muchas personas más a raíz del cambio que esta persona manifestó. Entonces, si usted quiere ser un buen mensajero de buenas noticias, procure ser ejemplo con los suyos primeramente, con los que lo conocen, y después anúnciele a aquellos que no le conocen. Pero muchas veces hacemos al revés. No queremos compartirle a la familia. ¿Saben por qué? Porque ellos conocen que todavía somos unos, muchas veces puedo decirlo así con libertad, unos sinvergüenzas. Queremos meterle el evangelio a otra gente porque no los conoce y sin experimentarlo en nuestra vida. Pero qué lindo es cuando nuestras familias saben verdaderamente, porque son los más cercanos a nosotros. Si Jesús le recomendó a este hombre que había estado endemoniado que fuera los suyos, es porque la familia iba a ser impactada. Entonces, lo mejor es que los nuestros sepan primeramente que nos hemos convertido en pregoneros de un buen mensaje, de un mensaje de cambio, y después con libertad anunciémosles a otros. Porque ¿sabe qué? Yo digo siempre, con solamente mi familia que crea el mensaje es suficiente. Pero ¿de qué me sirve que otra gente crea lo que yo estoy predicando y mi familia, por ver el mal testimonio de mi vida, no quieran oír la palabra de Dios? Qué tremendo eso. Entonces, yo le decía ayer, hay muchas personas que van a ser descalificadas al fin de la carrera, personas que predicaron el evangelio y muchas personas se convirtieron y van a ser descalificados. Y yo, si voy a ser una persona que le estoy invitando a ser un pregonero del evangelio, a ser un pregonero de buenas noticias, yo quiero que usted tenga ese mismo sentir que yo tengo.
de prepararme, no solamente para ser un portador de buenas nuevas, sino prepararme para calificar al final de mi carrera como un siervo aprobado, un siervo que no reprobó, sino que fue aprobado también, porque qué lamentable sería que el día de mañana el pregonero del evangelio que estuvo proclamando a Jesucristo en este precioso ministerio radial, que me digan, no te conozco. Yo no quiero eso. Por eso usted ha visto que los mensajes que yo siempre predico son mensajes fácil de entenderlos, porque yo quiero enraizar en la fe. Yo quiero profundizar en lo básico, porque eso es lo que me va a dar la entrada al reino de los cielos al final de mi carrera. ¿De qué sirve que yo esté enfocado en buscar tantas profundidades y a tal grado que me estoy alejando de la santidad? Porque hay gente que indaga tanto y impacta tanto con los sermones que predica, pero están no enraizados en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces yo prefiero un mensaje cristocéntrico, un mensaje fácil de entender, porque esto me está dando la base fundamental de saber que al final de mi carrera, si desde ya estoy dándome cuenta que estoy obedeciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, yo tengo que saber que Él está conmigo, y en cualquier circunstancia que estoy viviendo, por muy más difícil que sea, siempre estoy viendo la manifestación de Él a mi favor. Entonces yo quiero que usted entienda que mi pasión de anunciar el evangelio de Jesucristo es para un cambio de vida, no para que usted se convierta en un religioso, en alguien que esté peleando con otras iglesias, con otros creyentes. No, tenemos que estar unidos. Los que hemos creído en Cristo, se manifiesta que estamos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Y yo siempre digo, cuando yo veo una deficiencia en un hermano, yo no lo publico en el púlpito, yo no lo publico aquí en las cámaras, en los micrófonos, para avergonzar a la gente. Al contrario, si yo veo que alguien, yo no sé si usted se ha fijado que cuando usted está en una reunión y de repente algún hermano le jala por ahí la camisa, le dice, hermano, venga por acá. Y de repente lo lleva por ahí, mire que usted tiene una basura ahí en la esquina, en el ojo, un chele le decimos nosotros, una secreción aquí en el ojo, y le dice, mire, quíteselo porque se le ve bien feo. Entonces uno se siente bien que se lo digan solo, pero o tal vez ha comido los frijolitos, usted le queda un diente con una cáscara de frijol, y bonito se siente que lo aparte le diga, hermano, mire, límpiese que tiene una cosita ahí en el diente. Se siente mejor a que delante de la gente le diga, hey, no hombre, mira que tenés cerrado el zipper, lo tenés abierto, mira que tenés un chele ahí, mira que tenés un pedazo de frijol en tus dientes. Entonces que lo avergüencen así, y mucha gente así predica el evangelio de una manera que no es con la gracia que Dios da. Pero qué bonito es que si vemos la desnudez de alguien, que oremos por él pidiéndole la gracia al Señor para apartito decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien. Y así quiero yo que usted aprenda a ser un mensajero de Dios con amor a las personas. Pero qué terrible es darle duro a la gente, maltratarla. Intercedamos por los que vemos que tienen deficiencias, y de esa manera vamos a ser buenos mensajeros, y cualquier persona va a querer escuchar el mensaje de nosotros si verdaderamente lo estamos aplicando con la gracia que Dios da. Así es que yo ya quiero culminar en estos 2 minutos diciéndole que anunciemos buenas nuevas. Dígale a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted y cómo ha tenido misericordia de usted. Amigo, si usted está sin fe y sin esperanza, le digo, venga a Cristo, yo le invito, y conózcalo personalmente. Entonces usted no solamente dirá, ahora creo en Jesús, por ese hombre que predica en Radio Nazaret, sino porque yo ya experimenté personalmente que Dios verdaderamente cambia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hágame saber de a dónde usted me escucha. Si me encuentra aquí por las redes sociales, hágame saber. Si usted escucha la radio, pues ahí está el número al final del mensaje para que usted se comunique con nosotros y estar pendientes y poder orar. Ya estamos finalizando este año 2025. Son ya pocos mensajes los que quedan, pero será
Dios el que nos dará la oportunidad de continuar el próximo año. Bendiciones.